tanto te resuena la palabra imposible? A mí me resuena de una manera negativa en mi cuerpo. No me gusta, no me gusta, porque viví tantos años con ella instalada en mi cerebro. Imposible. Cuando en realidad tenía que cambiar esa narrativa por es difícil, claro, se necesita trabajo duro, pero es posible, porque no es lo mismo. Y hoy vamos a hablar de esas diferencias, lo imposible. Imposible y difícil parecen sinónimos. No lo son, pero parecen. Hace muchos años salí del trabajo. Yo no tenía carro y estaba ahorrando para uno. Entonces, la persona con la que estaba en pareja en ese momento, el novio de ese momento, me acuerdo que íbamos y vimos, pasó un carro del año de ese momento enfrente de nosotros. Y dice esta persona, mira qué bonito carro. Y yo, ay, sí, está muy bonito. Y luego me dijo, no, pero están muy caros. Pero ¿te imaginas tener uno? Entonces, cuando él dijo, imaginas, yo sentí la limitación, sentí el imposible instalado en su cabeza. Incluso yo de alguna manera también lo tenía instalado en mí, ¿no? Pero sentí una sensación de, güey, no, espérate, no es que sí es posible. No dije nada, no hice rollo, simplemente me quedé analizando esa sensación. El ¿te imaginas? Es como decir, existe en el mundo y existe para otras personas, pero no existen mis posibilidades. Y está muy cabrón cuando tú te instalas una idea de que tú no lo puedes hacer porque efectivamente, güey, no lo vas a poder hacer. Ah, todo lo que has logrado hasta ahorita en tu vida ha sido porque hay una idea instalada en ti de que, claro que puedo, lo que sea, ¿eh? Lo que sea. Y te habla la que mucho tiempo estuvo sentada en el trono de la imposibilidad. Hay límites en la vida, ¿no? Pero muchos de ellos, si no es que la mayoría, son inventados por nuestro sistema de creencias, por el medio en el que hemos crecido, porque claro que nos influenciamos por el medio en el que nos rodeamos, pero por supuesto, por lo que vivimos en casa, crecemos y salimos al mundo y salimos con esas limitaciones que vimos en casa, porque ese fue nuestro primer perfil de vida, lo que vimos en casa. En mi casa hubo muchas limitaciones, económicas, primeramente, y yo viví con el es imposible para mí instalado en mi cerebro un chingo de años, mucho tiempo, que me mermó mucho en mi desempeño en la escuela, en mi desempeño en los trabajos. ¿Por qué? Porque iba con miedo, porque siempre me sentí, no, es que no soy suficientemente inteligente, es que no lo entiendo bien, es que me va a salir mal, es que es muy técnico, no lo puedo aprender, no le voy a entender, me va a salir mal, me equivocaba. Y sí me equivocaba. Y sí me salía mal. Pero porque yo iba con esa idea instalada en mi cabeza, es que es imposible. Y no sabía que tenía que cambiar esa palabra por imposible por difícil. Y dirás tú, Brisdia, pero difícil sigue siendo negativo. Bueno, es que nada en esta vida es fácil. Pero difícil te abre una posibilidad de decir, no, ahí está, ve y hazlo. Te va a costar trabajo. Tienes que trabajar duro, pero lo puedes conseguir. Esa es la diferencia de imposible con difícil. En el episodio pasado te hablaba de las 5 o 6 carreras aproximadamente universitarias que recorrí antes de finalizar una, finalmente, ¿no? Y no lo mencioné, y qué bueno que no lo mencioné, lo que te voy a decir a continuación, para podértelo describir mejor ahorita, pero es que yo sentía que para mí era imposible terminar una carrera, ¿sabes? Porque como me sentía poco inteligente. Sí, híjole, este podcast te estoy compartiendo muchas cosas de mí, pero ay, muchas personas necesitan ver la vulnerabilidad de otras personas para saber que no es todo está resuelto en todos, ¿no? Pero sí se puede resolver. Estaba instalada en mí la creencia muy cabrona, porque es cabrona, güey, te ata de pies y manos. Brisdia, es imposible. No, es que es muy difícil. No se puede, güey. Y yo veía que a mi alrededor todo el mundo, hombre, bueno, no todo el mundo, pero
Muchos terminaban una carrera universitaria, se titulaban y por qué chingados yo no, hasta que empecé a cambiar esa narrativa. No, no es imposible. Si fuera imposible, no existiera. Y aún lo que no existe simplemente es porque ahí está, pero no ha sido descubierto. O alguien no se ha atrevido a descubrirlo. En el 2018 hice un viaje muy importante para mí. Me fui a Canadá, me fui 4 meses a Canadá. Me fui con el pretexto, y digo pretexto porque me fui a estudiar inglés, no porque no haya estudiado, claro que estudié, soy muy aplicada, pero me refiero a que me fui con el pretexto porque en realidad no necesitaba estudiar inglés o no necesitaba por lo menos irme tan lejos para estudiar inglés, pero sí necesitaba un retiro personal, espiritual. Como cuando te estás ahogando y necesitas sacar tantito la nariz, agarrar aire y volverte a zambutir en el agua, algo así. Ese viaje, yo hacía muchos años que lo traía en el pecho atorado, ¿no? No lo hacía por diferentes circunstancias, pero la más cabrona era que yo tenía instalada la creencia de que no, güey, es imposible que te vayas a Canadá con tus propios medios. ¿Cómo le vas a hacer? Me tardé un año planeando ese viaje, un año, planeándolo en todo sentido. Cuánto tenía que pagar, cuánto tiempo me podía quedar ahí con el dinero que tenía ahorrado, cuánto dinero tenía que tener ahorrado para regresar y en caso de que no encontrara trabajo rápidamente, pues sobrevivir 3, 4, 5 meses, ¿no? ¿Y sabes qué cambió todo? Que me instalé en la cabeza la idea de que para Brisdia era posible irse a estudiar a Canadá. Eso fue lo que cambió todo. No cambió que me cambié a un trabajo que me pagaran más. No cambió que alguien viniera y me echara una mano porque nadie me echó una mano. O que alguien me dijera, sí, ven, llegas a mi casa porque yo no conocía a nadie allá. Lo único que cambió fue la idea, la creencia de que para mí era posible. Y a partir de ahí empecé a ver, perfecto, a ver cuál es el costo de vida en estos estados, qué escuelas ofrecen qué, cuánto cuestan, yo cuánto estoy ganando ahorita, cuánto tengo que pagar y para poder pagar eso, cuánto tiempo tengo que estar ahorrando, cuánto puedo estar ahorrando al mes. Empiezas a ver una serie de posibilidades cuando te quitas el imposible de la cabeza, porque es posible. Si otras personas a tu alrededor lo hacen, es que es posible. Mira, dicen que la envidia es, por ejemplo, ves a esa persona, ¿no? Ves a una persona que lo está logrando, lo que sea, y te da envidia, ¿no? Nos da envidia. Pero que la envidia no es otra cosa que molestarte porque otra persona está haciendo esa versión que tú también podrías ser, que nosotros también podemos ser, pero que tú no lo estás haciendo, que nosotros no lo estamos intentando. La otra persona nos está demostrando, mira, es posible hacer esto, pero tienes que trabajar. Y tú no estás trabajando. Eso es lo que nos está diciendo la otra persona. Y nos molesta que venga a decirnos en la cara que no estamos haciendo suficiente para alcanzarlo. Mira, esto no es mi opinión, es neurociencia. Búscalo en internet si quieres. O pregúntale a ChatGPT, que ahora sabe todo. Tu cerebro cree lo que le dices y va a actuar en consecuencia a lo que le dices. Entonces yo, en los trabajos anteriores que yo tenía, yo me equivocaba mucho. Me olvidaba mucho de las cosas. Se me iban. No era yo negligente, ¿sabes? Yo nunca lo he sido. Conscientemente, obvio. Yo nunca he sido negligente de decir: "Ah, no lo voy a hacer", o lo hago después", o que se jodan a la chingada, no lo voy a hacer, no quiero". No, nunca, te lo juro, ¿eh? Nunca. Mis resultados decían lo contrario. Había cosas que se me pasaban: "Oye, Brisdia, ¿ya preguntaste?". Y yo: "No, no era porque yo no quisiera preguntar. Oye, Brisdia, ¿ya hiciste? ¿Ya mandaste?". No, no era porque yo no quisiera hacer o no quisiera mandar esto o lo otro. Se me olvidaba, se me pasaba o no alcanzaba a llegar a hacerlo porque me trababa en otras cosas.
Había muchos bloqueos, pero el primer bloqueo que yo tenía era que yo sentía que era imposible para mí, ¿me entiendes? Yo le decía eso a mi cerebro, no, es que esto está muy, no, es que no, es que no, es que no se puede, es que yo no voy a poder. No, es que es imposible que a mí me salga. Yo a veces ni siquiera me decía eso tal cual, pero sí lo sentía en todo mi cuerpo. Sentía que era imposible para mí, imposible ejecutar las acciones en tiempo y forma como me las pedían y como las tenía que ejecutar en mi trabajo. Y en la escuela me pasaba igual, ¿sabes? Por lo tanto, yo no fui sobresaliente en la escuela. Era muy constante, eso sí tengo. Tengo mucha constancia, no suelto, no abandono. Me puedo tardar ahí mucho tiempo, pero lo alcanzo, lo logro culminar. Ahora ya es diferente, ¿no? Ahora sí es como que me pongo una o sea, pero bueno, ha sido un trabajo interno muy cabrón mío. Pero era porque tenía instalada esa creencia. Imposible, pero ¿por qué va a ser posible si hay otras personas allá afuera que me están diciendo que sí es posible? Pues, pero es la narrativa que había en mi cabeza y quizá te está pasando lo mismo. Quizás no has podido salir adelante en determinadas cosas porque sientes que es imposible para ti, pero ¿por qué va a ser imposible para ti? ¿Por qué? ¿Qué hay en ti? ¿Qué limitación hay en ti? Ninguna. Está en tu cerebro nada más. Sácala, sácala de ahí. ¿Quién te la instaló? ¿Quién te instaló esa idea de que es imposible para ti? ¿Y por qué? Y mira, aquí entra también un poquito el merecimiento. Muchas veces no nos sentimos merecedores de tener eso bueno en nuestras vidas. Pero ¿por qué no vas a ser merecedor o merecedora? Y ahí entran a lo mejor algunas culpas, culpas de que no, es que yo hice esto. Y bueno, lo importante es detectar que no estuvo bien, trabajar en uno con voluntad para no volver a caer ahí y listo, next. Pasamos página y a vivir esa vida merecedora, esa vida de posibilidades que el universo tiene para nosotros. Hay un chingo de posibilidades allá afuera. Hay un chingo de amigos allá afuera, hay un chingo de parejas allá afuera que pueden ser tu pareja si es que estás buscando pareja o acabas de terminar una relación y crees que no hay nadie para ti, pero por supuesto somos 8.000 millones de habitantes en el planeta, ¿por qué no va a haber alguien para ti? Ese trabajo para ti, esa carrera, no es que no sé qué hacer con mi vida, búscalo, no, no te pares. Conozco gente que nunca he sabido qué hacer con mi vida. Está bien, yo también estuve ahí muchos años, mucho tiempo, pero nunca me paré. Eso fue lo que me caracterizó. No sé si quiero estudiar esto, pero me voy a meter y en el camino averiguo. No me gustó, me cambié de carrera. Tampoco sé si me va a gustar, si me va a encantar, pero en el camino averiguo. En el camino averiguas, no te detengas. Esa creencia se aprende. El creer que algo es imposible para ti se aprende. A lo mejor lo aprendiste en tu casa. A lo mejor viste a tu familia que intentaba algo y no lo lograba y se derrotaban a la primera, ya no lo volvían a intentar. Te repitieron a lo mejor una y otra vez que es imposible. Los amigos con los que te juntas o te juntabas tienen esa narrativa, es que no se puede, es que es imposible, es que es difícil. Porque nos guste o no, siempre estamos influenciados de quienes nos rodean. Siempre estamos influenciados de quienes nos rodean. A mí me molestaba mucho cuando estaba más jovencita, por ahí de los 15, 16 años. Me molestaba mucho cuando decían, ay, júntate. No, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Ah, cómo me molestaba. O la típica de, júntate con lobos y aprenderás a aullar. Pero es cierto. No sé si has leído el libro Padre Rico, Padre Pobre. Quizás lo has escuchado mencionar. Sé que ahorita no da la vida para ponerse a leer un libro, ¿no? Pero sí que te puedes dar 10, 15 minutos todas las noches. Y ese es un muy buen libro para leer. No que te vayas a hacer rico, pero sí te va a cambiar la perspectiva de lo que dice uno y de lo que dice el otro. El libro trata de un muchacho que empieza a escuchar los consejos del papá de su mejor amigo. Y resulta que el papá de su mejor amigo es un señor con negocios, empresario y le va muy bien. Es rico, vaya. Y su papá no le va mal, pero está ahí, vamos a decirlo, ¿no? Su papá era empleado, era un profesor, creo, y muy apegado a victimizarse
con que si le iba bien o mal económicamente era culpa del gobierno y de las decisiones que tomaba el gobierno. La idea del padre rico era crea tu propia riqueza basado en una empresa y la idea del padre pobre era estudia una carrera y toma un trabajo seguro, entre comillas, que nada es seguro en esta vida. La idea del padre pobre era es muy difícil, no se puede, es muy complicado, es imposible. Y la narrativa del padre rico era es difícil, pero vamos a encontrar la manera de hacerlo. Vamos a buscar cómo podemos lograrlo y lo vamos a ejecutar y lo vamos a llevar hasta el final, hasta lograrlo. Esa es la diferencia y eso es lo más cabrón que te enseña ese libro. Que una parte de ti te dice es imposible, no se puede, no lo vas a lograr y la otra parte te dice es difícil, nadie está diciendo que sea fácil, pero vamos a buscar la manera de lograrlo. Y esa es la narrativa que yo empecé a cambiar en mí. Es difícil, pero vamos a ver, vamos a buscar el sí, vamos a buscar el cómo sí. A mi alrededor alguien lo está logrando, quiere decir que me está demostrando que sí es posible para mí. Llámese terminar la carrera, viajar a otro lugar, encontrar un mejor espacio para vivir. ¿Has escuchado a esas personas que a mí en lo personal me molesta mucho? ¿Has escuchado a esas personas que dicen, es que es lo que me tocó? Es lo que hay. Puede ser que es lo que haya en este momento, pero no quiere decir que se vaya a ser así toda tu vida. Es que así me tocó, así nos tocó. Creo mucho en el poder de las decisiones y si tú decides que eso no es para ti, no tiene por qué ser para ti. Yo ahora estoy viviendo en una casa y en un lugar 200% muy diferente a donde nací y crecí, en todos los sentidos. Me tocó a lo mejor nacer ahí, pero me tocaba vivir ahí toda mi vida. No, no me tocaba vivir ahí toda mi vida, a menos que yo me hubiera comprado la idea de, es que esto nos tocó, es que es el destino. El destino lo decides tú, basado en la narrativa que tienes en tu cabeza, basado en, ¿es posible o es imposible? Ahora, que quede claro que cuando saques de tu cabeza la narrativa del imposible, hay un precio a pagar, ¿ok? Que es el trabajo duro. No significa que la vida se va a poner más fácil. Todas esas personas que tienen grandes logros es porque realmente se han partido el lomo para alcanzarlo. A menos que sean hijos de la familia Rockefeller o todos esos magnates, pero de otra manera se han partido el lomo para alcanzarlo. Esas personas que dicen tuvo suerte, pero si la suerte no existe, ¿por qué va a tener suerte alguien que tiene éxito? ¿Qué crees que el éxito le llegó sentado en el sillón comiendo papas fritas y bonles y viendo una película todos los días? Le va a llegar alguien y le va a tocar la puerta y le va a decir, hola, señor, aquí le traigo un saco, un costal de $3 millones porque ha sido el día de su suerte. No, las personas que han alcanzado los grandes éxitos es porque creen que es posible. Así como yo creo que es posible ir al gimnasio y encontrar resultados con una buena alimentación y disciplina en 3 meses o 6 meses, pues así también es posible para Elon Musk ir al espacio o era posible para él crear un carro que no necesitara gasolina y que tuviera el mismo rendimiento que un carro a gasolina. Para mí es posible encontrar resultados en el gimnasio y para este señor dueño de Tesla es posible ir al espacio. Para ir cerrando, te dejo con estas preguntas. Haz una lista de esas 3 cosas que siempre has sentido que son imposibles para mí. Yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando estaba jovencita, para mí, yo sentía que era imposible que yo lograra terminar la universidad. La terminé. Después, yo sentía que era imposible para mí lograr comprarme un carro. Me lo compré. Y así otras cosas, ¿no? Te puedo decir muchas cosas, como el viaje que te comenté a Canadá, porque yo ya tenía muchos años pensándolo, pero sentía que era imposible, hasta que un día se me salió esa palabra de la cabeza y lo logré. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que tú ahí las traes en el pecho, pero que sientes que son imposibles para ti? ¿Qué pasaría o qué necesitas hacer para que sean posibles? ¿Necesitas más dinero? ¿Necesitas los contactos necesarios? ¿Qué necesitas para alcanzarlo? Identifica si realmente es imposible o si realmente es difícil. Es muy difícil, puede que sea muy difícil.
Y pregúntate, ¿qué necesito para poder alcanzarlo? ¿Qué decisiones tengo que tomar para poderlo alcanzar? Te va a ayudar mucho a clarificarte. Y quizá el día de mañana estés logrando eso que dijiste que era imposible. Porque no te confundas, no es lo mismo imposible con difícil. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Abrazos.